Recordaremos hoy a Francisco de Miranda. Así que vámonos a Rusia. Usted me dirá, ¿y cómo vamos a ir a Rusia si vamos a hablar de Francisco de Miranda? Sí. Pero, como si fuera una película, podríamos empezar esta visión de la vida de Francisco de Miranda, toda vez que es parcial, en el mes de enero de 1787, y en un coche. En ese coche viajan el príncipe Gregorio Potemkin, como saben ustedes, el tuerto favorito de Catalina de Rusia. Viaja también Francisco de Miranda, que es venezolano, pero está en Rusia. Los caballos pasan al galope sobre el duro hielo que cubre la superficie del Dnieper, que es un río. Ahí está. Bien. El príncipe Potemkin le dice a Miranda: espero, señor conde, que esta sea una experiencia nueva para usted, porque supongo que en su patria los ríos se cruzarán de otra manera. Lo cual es cierto. Los ríos de Venezuela se cruzaban de otra manera, que esperar a su congelamiento. Es una forma de cruce de ríos que en Venezuela no tiene mucho quórum, ¿no? Mucho predicamento. Esperar a que se congelen para luego caminar sobre el hielo. Sí. Y le dice conde, porque así dice el pasaporte que se ha conseguido en Constantinopla. Miranda se lo ha dado el ministro de Austria en Constantinopla. Y ahí dice conde fulano de tal. Miranda tiene entonces 30 y tantos años. Viene efectivamente de una familia de nobles, de los duques de Aquino, y esa prosapia es la que permitió que se le admitiera en España, recién venido de Caracas. Llegó a los 22 años y se hizo capitán del regimiento de la Princesa en España. Hizo méritos en el África, estuvo en Cuba, estuvo también en Luisiana, junto con el gobernador Bernardo Galvez, y le dio guerra a los ingleses. Fue vencedor en Pensacola. Fue uno de los que arriaron la bandera inglesa en Pensacola e hicieron la española. En Cuba el gobernador le tomó cierto afecto, lo hizo teniente coronel, después lo acusaron de contrabando y tuvo que huir Miranda a los Estados Unidos, y ahí le tocó presenciar el nacimiento de una nación. Parece que estuvo en Filadelfia justo cuando Washington pasaba por ahí y alcanzó a sentarse en la misma mesa. Parece que en ese entonces Washington estaba en la cumbre de su gloria. Tenía 51 años Washington. Miranda era un chico de 23. Le impresionó a Miranda mucho aquello y prácticamente desde allí quedó convertido en un caballero andante de la libertad, este Miranda. En Boston, donde fue a dar, trazó los primeros planes para la independencia de la América española. Después se fue a Londres a buscar aliados y no consiguió muchos. No conseguía aliados, pero sí consiguió muchas minas, porque le gustaban las minas y era muy seductor. Dice aquí que sus amores eran muy efímeros, porque en realidad el amor grande de Miranda era esta obsesión por la libertad. Andando y andando es como llegó a Rusia, y ahí es que lo encontramos en el coche de Potemkin, atravesando el río Dnieper congelado. En cierta ocasión parece que Miranda estaba observando a serviles grupos de tártaros y cosacos que rendían homenaje al príncipe. Los miraba desde luego con cierta prevención. Un día llegaron a una ciudad y allí asistieron a un concierto, y a Miranda le sorprendieron la disciplina y el acuerdo de los músicos, y preguntó: ¿cómo logran esto? A palos, le contestaron. Lo disciplinamos a patadas. Finalmente el azar lo acercó a la corte de Catalina, que estaba en Kiev en aquel entonces. Por cierto, Catalina era otra aventurera, ya hemos hablado de ella aquí en el programa. Salida de un minúsculo principado alemán, y en virtud de una serie de golpes de suerte, casamiento, la muerte de su marido, etcétera. El caso es que Catalina quedó como dueña de Rusia, y además había renovado la corte de los zares. Ella misma era admiradora de la inteligencia, leía a Voltaire todo el tiempo, y se rodeaba en esa corte de artistas, de personas interesantes y de pensamiento. Lo encontró muy atractivo a Miranda en todos los sentidos. Desde ya él era un hombre del otro lado del mundo, y escuchaba a la emperatriz con mucha atención, ¿no? Y ella lo escuchaba con atención a él cuando contaba las cosas que sucedían por aquí. Incluso Catalina trató de
convencerlo para que se quedara en Rusia como oficial del ejército, le mostró las telas de sus vestidos, permitió que Miranda palpara aquellas telas como una forma de seducción, de todos modos no demasiado pasional, porque Catalina ya tenía 58 años. El caso es que Miranda resolvió irse de Rusia. Catalina intentó retenerlo, no lo consiguió, pero le dio sí un poco de dinero y algunas cartas para que buscara aliados en otros países. Gracias a esas cartas, Miranda se abrió camino en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en Prusia. Viajaba con nombres supuestos, porque los embajadores de España lo andaban persiguiendo. Llegó a Inglaterra y se puso en contacto con Pitt. Recuerdan ustedes a William Pitt, el ministro, ¿no? Lo recibió Pitt en la casa de campo y él empezó a hacer gestiones para la independencia de América. Formuló allí un plan de guerra y de gobierno. Se proclamaría un imperio independiente entre el estrecho de Magallanes y el paralelo 45 del hemisferio norte, fijando como límite con los Estados Unidos el Mississippi. En Panamá se abriría un canal para facilitar el comercio con la China. La Habana sería la llave del Golfo de México y del Caribe. El emperador sería un descendiente de los incas y el sistema parlamentario funcionaría como en Inglaterra, es decir, una Cámara de los Comunes elegida por el pueblo y un Senado de caciques. Eso es lo que proponía Miranda. Pero Pitt lo escuchó como quien no hace llover y Londres no lo ayudó, y mientras tanto en Francia sucedió algo impresionante. Desde luego, estalló la revolución. Y ese es un teatro ideal para Miranda, porque además Francia está en guerra con Prusia. Miranda cruzó el canal y consiguió ser admitido como oficial de los ejércitos franceses. Sirvió bajo las órdenes de Dumouriez. Hizo la campaña del norte contra Prusia. Estuvo en Valmy, en el sitio de Amberes, en el sitio y en la toma de Amberes, ¿no? Y en las ausencias del Dumouriez, él fue general en jefe de los ejércitos de Francia. Incluso habían pensado en confiarle una campaña en las Antillas para reconquistar la isla que se llama La Española, y de ahí irrumpir en las colonias de España y romper, decían ellos, las cadenas forjadas por Pizarro y por Cortés. Pero ahí empezó la mala sombra de Miranda, porque el Dumouriez, que por cierto terminó traicionando a la República, ¿no? El Dumouriez planeó equivocadamente la nueva campaña del norte y cayó en desgracia, lo metieron en cana y a Miranda también. Le hicieron un juicio, Miranda lo juzgó un tribunal revolucionario que, como todos sabemos, no eran una cosa pequeña. Los tribunales revolucionarios de la Revolución Francesa no eran el tribunal de faltas. No, claro. Sin embargo, se presentó ante el tribunal altivo, resuelto, brillante, impresionó a todos y fue absuelto. Pero tuvo mala suerte porque los girondinos cayeron, subió la montaña y apareció en escena nuestro amigo Robespierre. Y Robespierre no era muy amigo de Miranda y lo metieron otra vez en cana. Y ahí sí la cosa se puso difícil, ¿no? Algunos de sus compañeros de prisión fueron fusilados y él se salvó porque justo a tiempo cayó Robespierre y con el hilo de una pata salvó la vida, ¿no? Nuestro amigo Francisco de Miranda. Mejoró un poco su estrella en Francia, frecuentó a Madame de Staël, Napoleón hablaba de él, lo consideraba un Quijote cuerdo, tuvo amores con la marquesa de Constant, que fue amante de Chateaubriand, de Puchel, de Alejandro de Beauharnais, y tal fue su fama que en el Arco del Triunfo, ahí en l'Étoile, está inscrito, entre muchos otros, el nombre de Francisco de Miranda. Pero cayó otra vez en desgracia y se tuvo que rajar, ¿no? Se rajó primero a Londres y después a Estados Unidos. Y allí se da cuenta de que todos los que han prometido ayudarlo, en realidad no tenían la menor intención de hacerlo. En Estados Unidos Jefferson se hizo lotario, habló con Benham, que tampoco le dio mucha bolilla, y estando en New York resolvió hacer una locura más propia de un joven inexperto que un hombre que ya tenía en su experiencia una gran cantidad de gestiones diplomáticas. Se consiguió un buque y armó un buque corsario, el Leandro. Lleva allí 200 hombres que cuando el barco se hizo a la mar no tenían mucha idea de a dónde iban ni para qué. Pero en el barco había muchas armas que él le había cargado en secreto, y en medio del mar
le dijo, bueno, muchachos, prepárense, dice, porque aquí traje muchas cosas para hacer una nueva nación. Tenía una imprenta desarmada, la armó en alta mar y empezó a imprimir proclamas ahí mismo en el barco. Qué sé yo, hacían las proclamas, ¿no? Y dice, vamos a hacer una nueva nación. Y le inventa un nombre a esa nueva nación. Y el nombre que inventó Miranda es Colombia. No Nueva Granada, Colombia. E inventó también una bandera amarilla, azul y roja. En Santo Domingo se le agregaron 2 barquichuelos más y siguió Miranda rumbo a Caracas, pero ya se habían enterado todos, ¿no? Algunos buchones de los Estados Unidos batieron la cana y ya en Venezuela y en Colombia lo están esperando. Y fracasó, desembarcó, trató de conseguir el apoyo de algunas personas, lo derrotaron y tuvo que viajar otra vez a Londres. Allí habló con un señor llamado Arthur Wellesley, que no es otro que el futuro duque de Wellington, aquel que habrá de derrotar a Napoleón. Pero tampoco le dio bolilla, ¿no? De todos modos, España se está hundiendo sola. Y ya Quito, México, Caracas, Santa Fe es Bogotá, ¿no? Ya son una hoguera, y en su casa de Grafton Street, Miranda recibe a los amigos de la independencia, recibe a los delegados de Caracas, Andrés Bello, López Méndez, Simón Bolívar. A los pocos meses Miranda se embarca, trae papeles, memorias, trae todo el peso de una vida, ya tiene 60 años, Bolívar tiene 27. Y llega a Caracas, lo aclaman, se pasea a caballo, se aloja en la casa del joven Bolívar, pero la nación no se le entrega así nomás, ¿eh? En el Congreso que se elige allí, apenas si lo nombran diputado por el pueblo de San Juan Bautista de Pau, que es un pueblo muy pequeñito donde hacen quesos. Eligen un triunvirato y lo dejan Arafue. No forma parte del triunvirato. De todos modos, se destaca como diputado, pero empieza la guerra contra los españoles. Miranda marcha al frente, Bolívar tiene el encargo de defender la plaza de Puerto Cabello, pero la pierde por la traición del señor Binoni. Miranda vio que por el momento la guerra estaba perdida y firmó una rendición, un armisticio. Los patriotas se rajaron a las Antillas, a Europa, que es el camino canónico de los patriotas derrotados, pero en la calle hay jóvenes turbulentos que no están muy conformes con este armisticio y que culpan de todo a Miranda, ya que están. Y el más exaltado de esos jóvenes es Simón Bolívar. Y a este Simón Bolívar se le ocurre un día que lo mejor es entregar a Miranda a los españoles, y a las 3 de la mañana le golpean la puerta a Miranda, son los jóvenes acodillados por Bolívar, y lo entrega. Lo confinan primero en el castillo de San Carlos, lo pasan después a una celda para bandidos donde tenía el agua hasta las rodillas, estaba encadenado a la pared, qué sé yo, bueno, lo tenían a pan y agua. Después lo pasaron al castillo de San Felipe en Puerto Cabello, la misma plaza que había perdido Bolívar, y finalmente lo embarcaron a España y lo encajaron en la carraca de Cádiz. Mientras todo esto sucedía, Bolívar reanudó la guerra. Desde España salió un general, que es nada menos que Morillo, ¿no? Morillo, el que sitió Cartagena. En aquel sitio la tercera parte de los habitantes murieron de hambre. Finalmente tomaron Cartagena y todos los dirigentes que habían sobrevivido al sitio fueron fusilados por Morillo, ¿no? Ese era Morillo. Miranda seguía en Cana y así llegó el 14 de julio de 1816 y un criado de Miranda, llamado Pedro Morán, escribió que ese día se había muerto Francisco de Miranda, que no hubo exequias para él, que quemaron su colchón, enterraron su cuerpo así nomás, y escribió también que habían quedado unos papeles, y dice el criado, díganme qué he de hacer con unos papeles que él guardaba mucho. Y así murió Miranda, el que dio el primer empujón para la independencia de estas tierras, y uno de los primeros que soñó con una patria grande. Uno de los primeros también que cometió errores al buscar aliados, y uno de los primeros que fue olvidado y traicionado por quienes iban a ser sus más directos beneficiarios. ¿A quién quiere dedicar Rolón este recuerdo de Francisco de Miranda? Y este hombre, sin duda, Alejandro, fíjese, a la hora de las obsesiones, este hombre tenía dos, y las obsesiones eran las mujeres y la libertad. Es decir, la libertad y el amor. No está mal, ¿no?, para una persona a la hora de obsesionarse con algo. También a los que, como Catalina, admiran la inteligencia, porque es un modo de rehuir de la estupidez. Y, si usted me permite, a los que padecen por las promesas incumplidas y por las traiciones,
Lo cual lleva a comprender que la esperanza a veces, como bien ha dicho usted, es un castigo más. Hemos resuelto amueblar esta pequeña charla con el tango que se llama Tierra Querida, obviamente referido a aquella patria grande con la que soñaba don Francisco de Miranda. Escucharemos entonces a Horacio Salgán de Lío, ¿no? Dice Salgán acá. Entonces la orquesta de Horacio Salgán, que sin duda cuenta con la participación de nuestro amigo Ubaldo de Lío, que estuvo ayer también tocando con Siriaco. Sí.